¿Alguna vez te has detenido a pensar en la profundidad del abismo en el que está sumida una persona narcisista? El narcisismo no es solo un rasgo de personalidad molesto o una forma de arrogancia superficial. Va mucho más allá de eso. Es una tragedia emocional profundamente arraigada, una lucha interna constante que consume al individuo desde lo más profundo de su ser. Si sientes que el vacío del narcisista que te atormenta ya no puede sostener su fachada, escribe caída en los comentarios. Dentro de ellos habita un vacío inmenso y aterrador que los devora minuto a minuto. Este vacío no es pasajero ni una simple etapa, es una prisión emocional constante, una presencia abrumadora de la que no pueden escapar, por más que lo intenten. Este estado interno es lo que en gran medida los impulsa a adoptar comportamientos destructivos. Son como marionetas de su propio dolor, atrapados en un ciclo de autodestrucción y sufrimiento que no comprenden completamente ni saben cómo detener. En el video de hoy vamos a adentrarnos en uno de los aspectos más oscuros y desgarradores de la mente narcisista, el vacío emocional que los consume. Prepárate para descubrir los tormentos internos que definen al narcisista y las devastadoras consecuencias que esto tiene para ellos y quienes los rodean. Para un narcisista, su vacío emocional es como un agujero negro interno, un pozo sin fondo que absorbe cualquier chispa de luz, paz o felicidad. Este agujero negro consume su esencia, lo sumerge en una existencia que orbita en torno al sufrimiento y les impide experimentar cualquier forma de gratificación emocional genuina. Están condenados a una tortura interna incesante, una sensación inquebrantable de carencia que los convierte en depredadores emocionales, siempre generando caos y destrucción a su paso en un vano intento de llenar ese abismo, aunque solo sea por un instante. Pero lo más trágico es que aunque logren obtener gratificación a corto plazo a través del daño que infligen a los demás, nunca encuentran el alivio duradero que buscan desesperadamente. Cada victoria emocional solo les proporciona un respiro temporal, un parpadeo de alivio antes de que su vacío vuelva a apoderarse de ellos, incluso más intenso que antes. Este ciclo autodestructivo es interminable y profundamente deshumanizante. En el núcleo del narcisismo destructivo encontramos la envidia patológica. Esta no es una envidia común, como la que todos sentimos en algún momento. Es una fuerza devastadora que brota desde lo más profundo del vacío emocional del narcisista. No es suficiente que el narcisista desee lo que los demás tienen. Es una necesidad visceral de destruir aquello que ellos no pueden poseer. Esta envidia es la chispa que enciende su comportamiento cruel y depredador. Dentro de ellos no hay luz, solo una oscuridad que los consume día y noche, desde el momento en el que abren los ojos cada mañana hasta que los cierran por la noche. Están atrapados en una envidia corrosiva que los devora desde adentro. Y aunque buscan frenéticamente alivio, solo logran apaciguar temporalmente esa sensación a través del caos, el sufrimiento ajeno y la destrucción de todo lo que tocan. Esa necesidad insaciable de llenar el vacío con la miseria de los demás revela una realidad profundamente inquietante. Para el narcisista, la vida es una competencia constante. En su mente no puede haber espacio para que los demás prosperen si él no puede hacerlo. En su percepción distorsionada, el éxito y la felicidad de los demás son un reflejo de sus propias deficiencias, lo que alimenta su desesperada necesidad de arrebatarle a los demás aquello que nunca podrá obtener por sí mismo. Quiero hacer un inciso. Sé que estos mensajes están resonando con muchos de ustedes. Más del 93% disfruta de estos videos, pero solo un 6% está suscrito. Si te gusta este contenido, suscribirte es una forma sencilla de ayudarme a seguir creando más para ti. Gracias por ser parte de este camino. El vacío emocional es algo que cualquier persona puede experimentar en algún momento de su vida, generalmente después de un evento doloroso o traumático, la pérdida de un ser querido, el fin de una relación importante o incluso el fracaso de un proyecto que significaba mucho. Sin embargo, para la mayoría, este vacío no es una condena eterna, es una fase temporal, una señal de que algo ha salido mal y que necesita atención. Con el tiempo y con los cuidados necesarios, la mayoría de las personas logran sanar.
reconstruir y seguir adelante. Pero en el caso del narcisista, este vacío es de una naturaleza completamente diferente. Es permanente, es como una bestia que siempre está presente, devorando cualquier posibilidad de paz o satisfacción emocional. Este vacío no es solo un momento pasajero de tristeza o soledad, es una condición constante que distorsiona su percepción del mundo y los empuja hacia comportamientos autodestructivos. El vacío emocional en los narcisistas es una de las experiencias más perturbadoras que se puedan concebir. Aunque tanto los narcisistas como los sociópatas experimentan emociones, estas se encuentran profundamente reprimidas, enterradas bajo capas de traumas que se originaron en su niñez. Estas heridas emocionales han dejado cicatrices profundas en su cerebro límbico, la parte del cerebro que regula nuestras emociones. Si uno o ambos padres del narcisista también exhibían rasgos narcisistas o sociopáticos, las probabilidades de que hayan heredado tanto el trastorno como las graves carencias emocionales son bastante altas. Este daño les priva de la capacidad de amar genuinamente, dejándolos atrapados en una vida de frustración interminable, una prisión emocional de la que no pueden escapar. El hecho de que un narcisista haya heredado o desarrollado estas profundas cicatrices en su cerebro emocional no los absuelve de sus acciones destructivas. Sin embargo, arroja luz sobre la naturaleza de su lucha interna. A menudo, el narcisista no comprende completamente la magnitud de su daño, ni es consciente del impacto devastador que tiene sobre los demás. El mundo interno del narcisista es pequeño, oscuro y cerrado. Esa limitación emocional los empuja a convertirse en depredadores, atacando primero a su propia familia antes de expandir su destrucción hacia cualquier persona que se cruce en su camino. Al no poder experimentar emociones positivas como el amor o la empatía, están condenados a buscar placer en la destrucción de los demás. La incapacidad de sentir emociones profundas los lleva a una búsqueda insaciable de gratificación a través del sufrimiento ajeno. Es por eso que aunque logren imponerse sobre los demás y aunque logren destruir a aquellos que perciben como amenazas, esa satisfacción es fugaz. La verdadera satisfacción siempre les será esquiva y el vacío en su interior seguirá devorándolos sin piedad. Esta realidad refleja la profunda miseria en la que están atrapados. No soportan su propia compañía porque su odio hacia sí mismo los llena de pensamientos negativos y destructivos. Y al observar a los demás disfrutar de la felicidad que ellos nunca podrán experimentar, su odio se intensifica, convirtiéndolos en seres inestables, peligrosos, listos para explotar emocionalmente en cualquier momento. Es importante entender que aunque no todos los narcisistas se vuelven físicamente violentos, su ira y frustración los convierten en bombas emocionales. Están atrapados en un ciclo interminable de odio hacia sí mismos y baja autoestima, obligados a buscar validación constante de los demás para sostener su frágil sentido de superioridad. Sin embargo, no cualquier validación les sirve. Solo aceptan la validación que refuerza su ilusoria grandiosidad. Cuando esta validación no llega, la vergüenza y la humillación los consumen, lo que alimenta su furia. Esa misma ira puede estallar en cualquier momento, y aunque no siempre resulta en violencia física, sus explosiones emocionales pueden ser igualmente destructivas para quienes los rodean. Son expertos en manipular a las personas, haciéndoles sentir que ellos son los responsables del caos que los rodea, cuando en realidad son los narcisistas quienes lo generan. Esta habilidad para distorsionar la realidad a su favor es una de las armas más poderosas que tienen en su arsenal emocional. El daño en el cerebro límbico del narcisista no solo afecta sus emociones, sino también su visión del mundo y su capacidad para conectar con los demás. Este daño distorsiona su percepción de conceptos esenciales como la igualdad o los derechos humanos. Para ellos, las personas no son individuos con sus propios derechos y sentimientos, sino objetos que existen únicamente para satisfacer sus necesidades y deseos. No pueden comprender la reciprocidad, el acto de dar,
y recibir de manera equitativa en una relación, ya que para ellos todo se reduce a un juego de poder. Las relaciones no se construyen sobre la base de la conexión genuina, sino sobre el control y la dominación. Esta perspectiva distorsionada transforma al narcisista en un ser incapaz de valorar la humanidad de los demás. Al ver a las personas como herramientas, el narcisista se siente en derecho de manipular, utilizar y descartar a quienes lo rodean, sin importar las consecuencias emocionales que sus acciones puedan causar. De este modo, el narcisista perpetúa un ciclo de abuso y explotación que deja a su paso una estela de dolor y sufrimiento. El narcisismo en muchos casos se desarrolla como un mecanismo de defensa desesperado contra un vacío emocional abrumador. Aquellos que padecen este trastorno sienten constantemente el peso de ese abismo devastador en su interior. En lugar de enfrentarse a su dolor, construyen una fachada impenetrable, proyectándose como seres omnipotentes, omniscientes y omnipresentes. Este falso sentido de grandiosidad les sirve para esconder sus profundas inseguridades. Pero esta máscara no es fruto del azar ni del descuido. Es una construcción cuidadosamente diseñada para ocultar sus defectos emocionales más profundos. A diferencia de lo que muchos podrían pensar, el narcisista es muy consciente de que sus acciones tienen consecuencias. Vive con el miedo constante de que su verdadera naturaleza, frágil y vulnerable, sea descubierta por los demás. Este temor lo atormenta continuamente, pues las repercusiones de ser desenmascarado podrían ser devastadoras. El rechazo social, la pérdida de estatus o incluso la ruina total de la imagen pública que tanto esfuerzo ha puesto en construir. Contrario a lo que podría parecer, lo que aterroriza al narcisista no son las discusiones triviales ni los problemas pasajeros de la vida cotidiana. Lo que realmente teme son las consecuencias profundas y permanentes de sus propias acciones. El aislamiento total o la marginación social son para él las peores pesadillas. Este miedo a ser rechazado revela una verdad fundamental. El narcisista depende absolutamente de los demás para mantener intacta su fachada. A pesar de proyectarse como una persona independiente y audaz, en realidad es completamente dependiente de la validación externa para sostener su ilusoria grandiosidad. Este hecho desvela una cruda paradoja. El narcisista, que aparenta ser fuerte e intrépido, es en realidad emocionalmente débil y dependiente. Su grandiosidad no es más que una frágil fachada diseñada para cubrir una profunda inseguridad emocional. Incluso en un mundo sin leyes ni restricciones, el narcisista jamás se sentiría verdaderamente cómodo. No es que carezca de la capacidad para lidiar con el caos. De hecho, prospera en el conflicto, sino que su compleja psicología lo impulsa a rodearse de personas empáticas. La razón es simple. El narcisista ansía lo que esas personas poseen en su interior, cualidades que él nunca podrá alcanzar. Aunque menosprecie y critique a ciertos grupos, lo que realmente ocurre en su interior es un profundo deseo de poseer lo que ellos tienen. Esta búsqueda desesperada de cualidades que nunca podrá obtener lo lleva a intentar arrebatárselas a los demás. Cuando inevitablemente fracasa, la frustración lo consume, empujándolo a destruir lo que no puede poseer. Este patrón destructivo se convierte en un mecanismo retorcido para aliviar temporalmente su propia miseria interna. El narcisista prefiere rodearse de personas empáticas porque sabe que son más fáciles de manipular y poseen cualidades que él envidia profundamente. La capacidad de amar, de conectar genuinamente, de mostrar compasión. Estas cualidades, lejos de ser admiradas, se convierten en objetos de envidia y odio. El narcisista solo interactúa con otros narcisistas cuando obtiene algún beneficio superficial como dinero, sexo o admiración que alimente su ego. Reconocen que las personas empáticas poseen algo que ellos jamás podrán replicar, y esa realidad los envenena. Aunque se burlen o ridiculicen a los verdaderamente compasivos, saben, en el fondo, que esas personas poseen algo valioso que ellos jamás podrán alcanzar. Por eso, en lugar de enfrentarse a individuos como ellos, prefieren explotar emocionalmente a aquellos con corazón, utilizando esa conexión emocional hasta que no quede nada más que extraer.
Por otro lado, las relaciones entre personas empáticas, libres de toxicidad, tienden a ser mucho más estables que las que involucran a narcisistas, sociópatas o psicópatas. La razón detrás de esta estabilidad es simple. Las personas empáticas ven a los demás como seres únicos y valiosos, mientras que los narcisistas solo los ven como herramientas que pueden usar y desechar. Las profundas carencias emocionales de los narcisistas los condenan a vivir en un constante estado de conflicto interno y externo, incapaces de formar vínculos genuinos. Sus relaciones inevitablemente se derrumban cuando las diferencias de intereses o personalidades se vuelven demasiado evidentes. El hecho de que un narcisista busque una relación con alguien empático no significa que tenga intenciones de mejorar como persona. De hecho, su objetivo real es destruir a quien percibe como una amenaza, especialmente si siente una envidia patológica hacia esa persona. Aunque se vean a sí mismos como superiores, lo que realmente envidian es esa paz interior que otros poseen y que ellos nunca podrán alcanzar. Para el narcisista, las relaciones no son un espacio de amor o conexión, sino un campo de batalla en el que solo puede haber un ganador. Ven el mundo en términos extremos, en blanco y negro, y su única misión es asegurarse de que todo sea blanco para ellos, eliminando a cualquiera que se interponga en su camino. Esta perspectiva distorsionada convierte a cada interacción en una competencia, y cualquier muestra de debilidad en una amenaza debe ser eliminada. Cuando un narcisista destruye a alguien, experimenta una euforia que lo impulsa a seguir buscando más víctimas. Su necesidad de control es tan insaciable que no se detiene con individuos, sino que puede destruir familias enteras, arrasando con cada aspecto de sus vidas. La adicción al abuso emocional se convierte en su droga, una fuente de adrenalina que les proporciona un alivio temporal frente al vacío devastador que llevan dentro. El comportamiento del narcisista no solo es devastador para quienes lo rodean, sino también para sí mismo. Su tendencia a asumir riesgos extremos, ya sea a través de la promiscuidad sin control, el abuso de sustancias o las conductas temerarias, conlleva consecuencias catastróficas, incluso cuando estas acciones resultan en la destrucción de vidas enteras. El narcisista continúa, impulsado por un vacío emocional que no puede llenar. Lejos de ser disuadidos por las consecuencias de sus actos, estos comportamientos riesgosos les otorgan un retorcido sentido de poder. El riesgo no los asusta, al contrario, los fortalece, ya que a través del riesgo logran evadir temporalmente su propio tormento interno. Además, su ansia por ser el centro de atención los lleva a buscar desesperadamente la validación pública, creyendo que esa atención puede salvarlos de su propio infierno interno. La combinación de envidia patológica, manipulación y comportamientos destructivos convierte al narcisista en un ser profundamente inestable emocionalmente. Son maestros manipuladores y mentirosos, adictos al dolor ajeno. Cuando ven a alguien sufrir por sus acciones, no sienten remordimiento ni arrepentimiento, sino que se sienten empoderados. Su verdadero objetivo es destruir despiadadamente a los demás, sin importar quiénes sean, incluso si son aquellos que deberían estar bajo su protección. El sufrimiento de los demás es el combustible que alimenta su grandiosidad tóxica, ofreciéndoles una vía de escape temporal de la envidia que los devora por dentro. Sin embargo, por más que lo intenten, no pueden escapar de su propia naturaleza. El narcisista está condenado a una vida de destrucción y dependencia, atrapado en un ciclo interminable de abuso y manipulación, incapaz de llenar el vacío emocional que define su existencia. Aunque intenten compensar su falta de amor propio con el control, la manipulación y el sufrimiento ajeno, saben que jamás podrán reparar lo que está roto dentro de ellos. El precio de este vacío emocional es alto, una vida marcada por la impotencia, por la inseguridad, el dolor y una profunda infelicidad. Están atrapados en una existencia que nunca les permitirá alcanzar la plenitud emocional. Y ese es, sin duda, el precio de su vacío insaciable.